Buenas muchachos, estamos arrancando el lunes motivacional aquí en Open Insurance. Ya estamos aquí sentados esperando aquí. Vamos a comunicarnos con Nubar Erian en pocos minutos. Pero antes que nada quiero decirles que hoy vamos a arrancar un lunes motivacional diferente. Hoy no vamos a hablar de una personalidad específica como hemos venido haciendo las últimas 36 semanas, sino que hoy vamos a hablar de la cultura armenia. Y tengo un invitado especial que va a entrar en el live en unos minutos. Entonces, espérenme aquí, aguanten. Ya voy a... Aquí está el request. Ahí te veo. Ahí te veo, Nubar. Ya le doy de una. Listo. Ánimo. Nos vemos ahorita adentro. Un segundito. Ok. Bueno, ¿por qué queremos hablar de la cultura armenia? Déjenme poner aquí esto live en un segundito. Stop sharing aquí. Vamos a darle aquí go live. Ya estamos live. ¿Por qué queremos hablar de la cultura armenia? ¿Y por qué para mí es tan importante? Yo hace muchos años, la primera vez que escuché de lo que se llamaba diáspora, lo que significaba diáspora, fue hace como 30 años cuando mi prima Lucía Fernández de Debletian, hoy en día ella está casada con un armenio, y me trajo por primera vez esa palabra diáspora. Y a mí me causó mucha impresión en aquella época. Era chamo, tenía yo 14, 15 años. Y ahora que nosotros tenemos una diáspora tan grande venezolana y que estamos tan regados por el mundo, motivados a nuestros problemas políticos, sociales, económicos, qué sé yo, me parece importante que conozcan esta historia. Y esta historia, además, entrevistando a un armenio que estuvo en la diáspora en Venezuela toda su vida, sus familiares, todos llegaron desde, en algunos casos, de Esmirna, otros de diferentes partes de Armenia. Se vinieron por Grecia, otros se vinieron por distintas partes del mundo, otros por Milano, otros por Barranquilla, otros entraron por Barranquilla, pues terminaron en Venezuela. Pero quiero entrevistar a una persona que sus familiares, sus ancestros vinieron de allá, y realmente lograr conectar cuáles son esas claves que han utilizado los armenios por tantos años y que han utilizado para tener éxito y para apoyar a su gente en su país natal. Y creo que eso es una de las cosas que nos está tocando y que les está tocando muchísimo a ustedes que están en la diáspora venezolana, que cómo pueden ayudar y cómo pueden contribuir con el Producto Interno Bruto en un país que está absolutamente destruido en estos momentos, y qué podemos ayudar, cómo podemos construir, cómo podemos colaborar para construir. Y obviamente cuando el gobierno finalmente cese la usurpación, podamos reconstruir el país, y gracias al éxito que puedan tener los venezolanos en la diáspora, y todos esos capitales vuelvan a Venezuela y contribuyan a levantar al país de vuelta. Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, un poco de entrevistar a Nubar nos va a servir. Nubar Erian es nuestro invitado del día de hoy. Ya me está pidiendo por aquí por Instagram. Ya lo vamos a... Nubar Erian, aquí está. Ajá. Nubar, mándame un request de nuevo, disculpa. Mándame un request de nuevo para incorporarte aquí al chat. Yo quiero arrancar con un videito interesante de la cuestión armenia. Denme un segundo para colocárselo, que es un video que sacaron en conmemoración del genocidio armenio. En conmemoración del genocidio armenio hace ya más de 100 años. En Venezuela se hizo todo un evento importantísimo y quiero que lo vean aquí, que lo vamos a compartir aquí con ustedes. Quiero que lo vean. Los que están en LinkedIn ya lo van a ver pronto. Los que están en Instagram Live lo van a ver en este momento. Entonces, denme un segundito. Vamos a subir el volumen aquí. Y arrancamos. Sharing. Denme un segundito. Aquí lo van a ver. Déjame voltear aquí la cámara.
La comunidad armenia comienza su asentamiento a los pies del monte Ararat, a donde se afirma que arribó Noé, luego del gran diluvio. Evangelizados por San Judas Tadeo y San Bartolomé, se convierten en una de las primeras civilizaciones cristianas del mundo. En el siglo XVI, el poderoso Imperio Otomano se apropia de su territorio, dando comienzo a una relación complicada entre sociedades diametralmente diferentes. Cuando el odio llega al poder y el mundo entra en conflicto, el Imperio Otomano decide solucionar la cuestión armenia con la destrucción, persecución y aniquilación metódica de toda una raza. Al llegar a Armenia, los otomanos se encuentran con una sociedad letrada que pasa inmediatamente a ser considerada como inferior por la rígida cultura islámica que ahora los domina. A los armenios se les prohíbe cualquier tipo de participación política y se les exige el pago de un impuesto especial por no ser musulmanes. A finales del siglo XIX, un grupo de armenios comienza a exigir reformas políticas y administrativas. El sultán a la cabeza del imperio responde a la denominada Cuestión Armenia con una primera serie de masacres que acabará con la vida de 300.000 armenios. Al inicio del siglo XX, el poder del Imperio Otomano comienza a tambalearse y un grupo llamado los Jóvenes Turcos toma las riendas buscando consolidar una gran nación con una misma religión y un mismo idioma. Estalla la Primera Guerra Mundial y los otomanos se alinean junto a Alemania y Austria-Hungría en oposición a Rusia y sus aliados occidentales. En este contexto, la aún latente Cuestión Armenia consigue de nuevo una respuesta sanguinaria. El 24 de abril de 1915, 300 intelectuales armenios son apresados y luego ahorcados o fusilados públicamente. Es el comienzo del primer genocidio del siglo XX. Desde las cúpulas del poder, se emite una orden que se transforma en lo que el embajador estadounidense en Turquía denominaría una garantía de muerte para toda una raza. Los hombres armenios fueron reclutados, alegando que debían ocupar posiciones en campos de batalla. Las trincheras en las que supuestamente combatirían habían sido pensadas para transformarse en sus propias tumbas. Las mujeres, niños y ancianos que quedaron atrás fueron violentamente sacados de sus hogares para ser fusilados u obligados a atravesar interminables caminos, sin agua o comida. Las iglesias fueron quemadas, los hogares invadidos o destruidos. El odio hacia los armenios fue alimentado sistemáticamente desde el poder. Para 1923, la población armenia había pasado de 2 millones de personas a solo 500.000. Los gobiernos turcos se han negado a reconocer el genocidio y atribuyen la virtual extinción de la raza armenia a bajas relacionadas a la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los armenios viven hoy en países que los acogieron y a los cuales abrazan como propios. Otros luchan por construir un futuro sobre una mínima parte de lo que les pertenecía. Todos añorando sin rencor sus montañas, sus lagos, su salida al mar, símbolos que hoy no se encuentran dentro de sus fronteras. Recordando a 100 años del genocidio, para que la memoria de su pueblo sea un testimonio perenne de aquello que no puede volver a suceder. Bueno, muchachos, aquí ven un extracto del genocidio armenio. Poca gente conoce esta historia.
pero bueno, valía la pena traer la colación hoy porque tenemos un invitado hoy que nos va a contar cómo fue, cómo es este tema. Le tengo bastantes preguntas para que él nos conteste. En un segundito que estoy comunicándome con él. Nubar Elian, ahí está Nubar, vamos a ver. Creo que me está llamando por aquí, pero no lo veo para meterlo en el live. Vamos a ver. Ajá. ¿Estoy conectado o no? Ajá, partner, conéctate por Instagram y hazme el request de nuevo. Tú lo hiciste antes, pero quería poner el video. Ah, ok. Dale request. Bueno, Ajá. Dale request join the live y yo te acepto. Aquí vamos. Bueno, ahí está. No, Ricardo Espina, no. Vamos a ver quién otro. Dale nuevo. ¿Por qué Nubar Elian me salen tanto? Tú le puedes dar de nuevo, Nubar, que no sé por qué me sale. Otra persona le dio go live. Me han salido varios. Si no, déjame apagar este live. ¿Ah? ya le di. Ah, ahora sí. Estoy esperando. Ahora sí. Listo, ahora te veo. Perfecto. ¿Cómo estás, Nubar? Buenos días. Buongiorno. Que no te oigo, ¿No me oyes? no te oigo bien. Ya, un segundo a ver qué pasa aquí. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Un poco, bueno, todavía no sé por qué no te oigo. Súbele el volumen Déjame de tu ver. teléfono. Súbele el volumen de tu teléfono. No, está full, está full. Ajá. A ver. ¿No? Ajá. Ahora sí me oye. Bueno, te oigo bajito. Ok. Bueno, aquí estamos live. Ya estamos en Instagram Live. Si quieres pon la cámara un poquito más lejos para que te vean bien. Bueno, Nubar, ¿cómo estás? Quería hacer una introducción de este lunes motivacional. Buscamos siempre historias, o sea, bueno, hemos venido haciendo hace como 36 semanas, reuniéndonos, hablando de algún modelo a seguir. Hemos hablado aquí de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, de Steve Jobs, Michael Jordan, de deportistas, artistas, jugadores de básquetbol, de fútbol, de todo tipo de emprendedores o personas que han logrado dejar un legado importante en el planeta. Y esta semana se me ocurrió hablar de una raza de resilientes, una raza de personajes que son gran inspiración para muchos porque siendo una comunidad tan pequeña, logra ser líder en donde quiera que va. Y bueno, la primera vez que yo escuché la palabra diáspora fue una prima mía, mi prima Lucía Fernández, que tú la conoces bien, a Lucy, y ella fue la primera vez que me orientó de qué es lo que significaba diáspora, ¿no? Desde ese momento que me lo dijo, me quedó como en la mente, ¿no? Porque nosotros en Venezuela jamás habíamos tenido una migración, más bien nosotros habíamos sido receptores de migraciones de distintas partes, bien armenios, pero también españoles, italianos y portugueses quizás en mayor cantidad, porque ustedes son un país pequeño, pero y el éxodo después de la Guerra Civil Española y después de la situación en Europa, la Segunda Guerra Mundial, pues fue grandísimo para Venezuela, entre italianos, españoles y portugueses. Pero siempre me ha interesado la diáspora judía, cómo hace para lograr tener la fuerza que tiene. Y en el caso que nos ocupa hoy, que es la diáspora armenia, quería hablar contigo de varios temas, ¿no? La primera pregunta que te tengo es, ¿cuál crees tú que son las claves de la cultura armenia para que pueda trascender y para que haya podido no solamente surgir, sino ayudar a la reconstrucción de Armenia, ayudar a lo poco que quedó del país y ayudar a que hoy en día salga adelante, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿me oyes? Perfecto, te digo perfecto. Ok, qué bueno. Bueno, esto es un cuento bastante largo
y tiene muchas aristas de lo que es el tema de la historia de Armenia. Pero bueno, si me hablas de cómo fue la diáspora en Venezuela y qué hemos hecho para mantenernos unidos, es básicamente es concentrarnos en algo primordial de esta cultura, que fue el pueblo que adoptó el cristianismo como religión de Estado en los años 300 después de Cristo. Fue el primer pueblo que adoptó el cristianismo en el mundo. Entonces, nuestra cultura se basa mucho en la religión y en la iglesia. En todos los lugares donde han llegado los armenios, lo primero que han hecho es, una vez asentados, han tenido que establecer una iglesia y una escuela para poder reunirse y seguir cultivando y manteniendo las tradiciones de generación en generación. Esa ha sido una de las claves que se ha repetido en todas partes del mundo, incluyendo en Venezuela. Y una pregunta, por ejemplo, para los que quizás están escuchando este tema por primera vez, Armenia es un país que está en el Medio Oriente, un poquito del norte, o sea, colinda por un lado con Turquía, en gran parte, después Azerbaiyán, Georgia y Rusia, ¿no? Tiene esas cuatro fronteras. Y, bueno, la Armenia histórica ha estado en una zona donde convergía Asia, Europa y África. ¿Okay? Era una meseta, lo que llamaban la meseta de Armenia. Al sur tenías a Mesopotamia, tenías la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. Al este tenías a Persia, hacia el oeste tenías Asia Menor, y al norte tenías las montañas del Cáucaso. Eso era lo que era la Armenia histórica, que existía desde hace 2000 años antes de Cristo. Esa era la zona donde existía la Armenia histórica, que era una zona donde se cruzaban o donde tenías que pasar para conectar Oriente y Occidente en todo lo que era el comercio de esa época. Hoy en día, la Armenia actual está ubicada en la misma zona y limita con Georgia al norte, Turquía al oeste, Azerbaiyán al este y al sur con Irán. Esa es la zona donde está ubicada hoy Armenia, que la podríamos llamar como Asia Menor. Tiene una población aproximada de 3.3 millones de habitantes y su religión principal es el cristianismo. Ok. Cuando hablamos bueno, ya conocemos un poco la ubicación, el origen, es una cultura milenaria, más de 3.000 años de historia, es un idioma, ustedes tienen un idioma que lo han mantenido. ¿Tú hablas armenio, Nubar? Sí, señor. Y muchas generaciones de armenios, pues, han continuado ese legado, pues, ¿no? El padre y los abuelos. Bueno, fíjate que una de las, vamos a llamarlo, estrategias o ideas en la casa era, yo fui criado por mi abuela, y en la casa mi abuela me hablaba en armenio, al igual que mi mamá, y mi papá era el que me hablaba a mí el idioma nativo, que era el castellano, cuando nosotros éramos pequeños. Esa fue la estrategia que se estableció en la casa para que nosotros después de adultos supiéramos el idioma de nuestros ancestros, el idioma de nuestra raza. Era la única manera de que lo aprendiera. Obviamente, eso se reforzaba cuando los fines de semana, los sábados, nos llevaban a la escuela que teníamos en Caracas, que era al lado de la iglesia, para que nos siguieran reforzando el idioma armenio y las culturas y todas esas tradiciones. La música. Las danzas, a mí me ponían a bailar. Y como yo nunca fui un buen bailarín, entonces yo le dije, yo siempre me negaba a ponerme esos trajes y a bailar como bailaban en
en esa tradición. Eso fue una de las cosas que no quise hacer. Pero después de las clases venían clases de danza y de música. Y obviamente había muchas personas que sí les gustaba. Y se quedaban. Y eso era el plan de todos los sábados en la época de los años 70 y 80 en Venezuela. Entonces, cuando tú ibas a los eventos en la comunidad armenia, tú veías como todos los jóvenes, bueno, gran parte de los jóvenes se dedicaban a bailar, se vestían con los trajes de la época y bailaban con la música de Armenia. Entonces, bueno, yo esa parte no la hice, pero bueno, por lo menos aprendí el armenio y hoy lo mantengo. Muchas veces a muchos lugares donde voy, puedo seguir hablando el armenio con gente que solamente nos reconocemos cuando nos vemos el apellido. Con solamente vernos el apellido, nosotros sabemos si somos armenios. Y es porque todos los apellidos terminan en ian. Es como una forma de decir hijo de. Sí, como Jorgensen en el norte, que es hijo de Jorgen, Ian, hijo de. Y los que son oriundos de Armenia lo llaman Hai. Ese es en armenio, Hai es armenio. Sí, lo que pasa es que Hai fue como un luchador, fue como un prócer de Armenia y Hai fue como uno de los nombres más comunes que usaban luego para nombrar a todo aquel que naciera con algún vínculo armenio. Pero fue un prócer de la independencia, que luchó contra todas las invasiones. Recuerda que Armenia es una de paso, ¿no? De paso entre el Asia y la Europa. Por donde ha estado ubicado, ha estado constantemente combatiendo invasiones, constantemente siendo dominado por el imperio persa, después el imperio romano y finalmente por el imperio otomano. Entonces siempre éramos una sociedad y estábamos en una zona donde siempre estaban estas grandes fuerzas cruzando de un lado a otro entre Oriente y Occidente y queriendo dominar desde el este al oeste, y nosotros siempre estábamos en el medio. Entonces, siempre teníamos que saber lidiar con este tipo de invasiones. Bueno, y por eso eran también grandes comerciantes, ¿no? Porque el paso era un paso de comercio internacional, pues, que no era marítimo, sino era el comercio puro y rudo, pues. Por eso los armenios tienen esa virtud, esa habilidad innata del comercio, ¿no? Sí, pareciera que en algunos casos se lleva en los genes, donde desde hace miles de años la ruta de comercio entre Oriente y Occidente era exactamente por la zona donde existían los armenios en esta zona que te he explicado, ¿no? Que es donde converge, que la llaman Asia Menor, que es donde converge estos tres continentes. Se dice que la ruta de la seda pasaba por ahí también, hasta que los armenios deciden moverse a una zona que se llama Cilicia, que era una zona mucho más productiva, tenía salida al mar. Cilicia es hoy más o menos por donde está el Líbano, y ahí cuando ellos hacen una migración hacia esa zona, entonces ellos fundan el reino de Cilicia, y ahí compartían con los bizantinos. La mayor población que existía en Cilicia en ese momento, eso era en el siglo X, era armenios y bizantinos. Wow. Hasta que llegaron después las invasiones árabes y también tuvimos que volver a migrar. Entonces, el tema de los armenios es que han sido unos grandes migrantes toda la vida. Ahora, háblame un poco de 1904, 1905, Primera Guerra Mundial, esa famosa explosión de la diáspora en la que tienen que forzosamente escapar a pie hacia el norte,
otros por el mar, que lo sacan los franceses en ese famoso trayecto que sacan a unas 4.000, 5.000 personas por esos buques franceses que... En la historia, esa es la historia del monte de Musadah. De Musadah, ajá. Que eso está a quienes nos están escuchando, les recomiendo para entender mejor esta historia, una película que hay, que creo que ya está en Netflix, pero estaba originalmente en Amazon, y que obviamente también pasó por las salas de cine, que se llama The Promise. La Promesa, sí, claro, está en Netflix totalmente gratis, y bueno, sí, está afiliado. Entonces ahí se ve como los franceses fueron unos grandes aliados de los armenios que llegaron y de alguna manera nos rescataron una importante población. Entonces, me hacías la pregunta sobre a la diáspora. Entonces, en los años después de la culminación, o vamos a decir la parte final del genocidio, que ya tú pasaste en el video, bien explicativo, en los años 1920 a 1930, gran parte de los intelectuales migran hacia Francia, donde forman el centro de cultura, el centro de política y el centro cultural de los armenios en la diáspora. Esa fue la primera, vamos a decir, movida o primera acción de la diáspora que existió en Armenia después de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, en los años 1940 a 1950, esas mismas migraciones ocurrieron y se trasladaron hacia Alepo, hacia la ciudad de Alepo en Siria, y 10 años más tarde, esas migraciones fueron en masa a la ciudad principalmente a Beirut, en el Líbano. Entonces, los tres grandes focos o destinos de la diáspora en ese momento, en ese periodo de 30 años, hasta los años 1960, eran Francia, Siria y Líbano. Luego, desde ahí es donde se empiezan a hacer las grandes migraciones de armenios hacia el mundo occidental, precisamente desde esos tres países. Unos de Atenas, otros de Líbano, otros de distintas partes, y empezaron en barcos. Empezaron a migrar después entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, estaban ahí en esas zonas y empiezan a migrar hacia Occidente, hacia Estados Unidos, Suramérica, hacia los países que les constituían las grandes oportunidades. Entonces, hoy en día tenemos a una población aproximada de 12 millones de habitantes en el mundo, donde 3.3 millones están en Armenia, el resto están repartidos en lo que llaman la diáspora, en lo que fue el efecto de la diáspora armenia en el mundo entero. Los principales 5 países que tienen armenios en sus tierras son Moscú, en Rusia, con 2.2 millones. Después tenemos a Estados Unidos con 1.5 millones de habitantes armenios. De esos 1.5, 1 millón solamente están en California. Sí, después tenemos el centro más importante de armenios en todo Estados Unidos. Exactamente, hasta en la política del estado de California están involucrados. Luego tienes a Francia con 1 millón, tienes a Irán con 750.000 habitantes y Ucrania con otros 400.000. Las grandes migraciones que ocurrieron en Sudamérica fueron Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela. En Venezuela, en su mejor momento, nosotros teníamos aproximadamente 750 familias y 5.000 habitantes armenios en Venezuela. Hoy, estos armenios que ya habían sufrido una migración o una emigración hacia Venezuela, la mitad de ellos han tenido que volver a migrar hacia otros países. Entre ellos, la mayoría para Estados Unidos, como nos ha pasado a todos los venezolanos. Yo resido obviamente en Miami
y a mí me tocó vivir lo que vivieron mis abuelos y lo que vivió mi papá. Y mi papá siempre me decía, mi papá le debió todo a Venezuela. Él me decía, ojalá tú nunca tengas que emigrar como lo hizo tu abuelo y como me tocó hacerlo a mí. Llegar a un país y arrancar de cero. O arrancar con lo que traías, pues. Con lo que traías y arrancar y hacer nuevas relaciones, hacer una nueva vida, nuevas costumbres. Y eso es lo que yo le digo a mis hijos, le digo a los venezolanos, que nosotros en donde estemos tenemos que mantener nuestra cultura. La diferencia es que nosotros teníamos que mantener, por decirte, una iglesia y un colegio, porque nosotros, nuestra religión, a pesar de ser cristiana, igual que ustedes, los católicos, nuestra iglesia es un poco distinta porque nuestra iglesia es ortodoxa y la iglesia de ustedes es católica. Al final yo estoy igualmente casado con una joven de mi esposa es católica, pero nuestro casamiento fue hecho por las dos iglesias. O sea, no es tan complicado porque igual somos cristianos. Entonces, los venezolanos cuando están aquí pueden ir a cualquier iglesia católica y se sienten, o sea, que están cumpliendo con su religión. Nosotros estábamos obligados a ir a nuestra iglesia. No estamos obligados, pero era recomendado ir a nuestra iglesia, que era ortodoxa. Entonces, lo que se le recomienda a todos nosotros que hemos pasado por esta diáspora, llamarla venezolana, es que tenemos que mantener nuestras costumbres. Si no son desde el punto de vista religioso, entonces tiene que ser desde el punto de vista de la comida, donde nos podamos reunir a comernos una arepa, donde nos podamos reunir a comernos la reina pepiada y ese tipo de actividades, que es lo que nos mantiene la tradición hacia nuestros hijos, porque nosotros la tenemos. Lo importante es que la puedan mantener, son las generaciones que vienen detrás de nosotros. La hallaca en diciembre, el pabellón la hallaca en diciembre. Nuestra esencia. Mira, te voy a decir, es tan claro lo que tú estás diciendo y tan cierto que yo lo hablo mucho aquí en Miami. De hecho, yo me acabo de postular para la Cámara Venezolana-Americana de Comercio, que te vamos a invitar después para que participes. El Venezuelan American Chamber of Commerce, yo me postulé porque yo dije, mira, nosotros los venezolanos tenemos que aprender yo lo hago no como hobby, como parte de mi cultura organizacional o de mi cultura empresarial, de la forma como nosotros trabajamos en las compañías que hemos fundado en Venezuela y ahora aquí en los Estados Unidos. Y es que no solamente es compartir el conocimiento, sino aprender de los mejores. Y quienes han tenido un éxito extraordinario en la diáspora, qué mejor ejemplo que los armenios. Los judíos también tienen un gran ejemplo. Pero los armenios, a mí me parece que, siendo, fíjate tú, una comunidad de 150 familias, 5.000 personas en Venezuela, y siempre estuvieron a la vanguardia en el área textil, estuvieron a la vanguardia en centros comerciales, estuvieron a la vanguardia en hotelería, estuvieron a la vanguardia en alimentos, o sea, una cantidad de industrias en las que ustedes siempre estaban participando. Y bueno, yo siempre he querido entender cómo hacen para mantenerse unidos. Y yo lo lucho mucho, y de hecho lo converso aquí mucho. Yo me vine aquí al norte también, a Miami. Estoy un poquito más al norte que tú, yo estoy en Pompano Beach. Pero aquí en Pompano hay una comunidad importante de venezolanos. Y la verdad que yo dije, bueno, ¿dónde hay más venezolanos que esté cerca de donde vivían mis padres, donde tienen casa mis padres de verano? Y dije, bueno, aquí en Pompano, en Palmera, que tiene 40, 50 años, que han ido viniendo familias a comprar allí para tener como segunda casa de vacación, pero que ahora se han convertido en el refugio de los hijos y los nietos para venirse a la diáspora, ¿no? Esa es un poco la realidad. Ya vemos 100 y pico, 120 familias nada más aquí, lo cual se dice poco, pero si ves que en Venezuela entraron 750 familias de armenios, hicieron todo lo que hicieron, 100 familias podemos hacer una gran diferencia, ¿no? Y bueno, y si vamos aquí, Biscayne, Weston, Coral Gables, en cada una de las zonas hay 50, 100, 200 familias. Doralzuela. Doral es gigante, ahí sí son miles de familias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, era eso, ¿no? Buscar la unión
entre los negocios, apoyarnos entre los negocios de los venezolanos. Entonces, aquí al lado, yo tengo aquí al lado mío, al lado, aquí, yo camino 10 metros, te voy a invitar para que vengas. La mejor arepa del planeta la tengo aquí. Aquí, es nuestro budare, lo llamamos el budare nuestro, está aquí al lado, se llama Andy. Andy, él es hebreo, origen hebreo, pero es diáspora venezolana. Y Andy tiene una arepera que se llama It's Good 33, famosa aquí en Palmer, tiene años. Yo la conozco. ¿Tú la conoces? Ah, bueno, la mejor arepa, te puedo explicar las arepas que saca, y ha llegado a un nivel de perfección increíble. Entonces, claro, ese tipo de cosas. Hay otro lugar que se llama The Bread Shop, que es como una panadería, y te sientes como que vas a la panadería de la Flor Altamira en Venezuela, porque te dan los cachitos, el pan de jamón, los cachitos, los pastelitos, todo frescolita, el cosete, la sushi, todo tal cual. Y tiene 18 años aquí en Pómpano también, en Cyprus. Entonces, esos son los sitios donde uno tiene que ir, colaborar, involucrarse, apoyarse en caso de que haya que apoyarse. Porque yo creo que una de las grandes cosas de la diáspora armenia es el unirse, el hacer negocios juntos, el compartir, el apoyar y ayudar a tanta gente que de repente llega a este país y llega a cualquier país y no pasa, o sea, los primeros 2, 3 años son años de adaptación en los que te puedes equivocar muchísimo, puedes perderlo todo y después arrancar, como tú dices, arrancar de cero. Al final con la experiencia que tenemos no arrancamos de cero, pero bueno, es arrancar algo nuevo, ¿no? Y a mí me tocó, yo me vine a expensas de mi familia. Mi familia está en Venezuela todavía, prácticamente toda mi familia está allá. Tenemos un negocio muy importante en Venezuela, que es una compañía que fundó mi abuelo, que se llama La Coordinadora. Y yo dije, yo me tengo que ir porque, por 2 motivos. Uno, yo quería llevar el negocio a un nivel global. 2, ya no soportaba más el tema de la inseguridad. Como tengo hijos grandes, no quería ya más el tema de la seguridad. Y decidí moverme, pero decidí moverme por muchas razones, pero una de las razones principales era ver cómo podía ayudar a más gente a involucrarse en el mundo del seguro, sobre todo compatriotas venezolanos, peruanos, chilenos, de todas partes de Latinoamérica. Pues, y bueno, sí, obviamente me vine con mucha experiencia, pero vinimos a un país nuevo y me he encontrado que acá en este país es un país tan grande que hay que ir casi que por condado, no puedes ir por estado ni puedes ir por el país completo, porque es un estado tan grande, es un país tan grande, con 50 dependencias federales, con cientos de miles. Nada más en Florida hay 1,5 millones de corredores de seguro. Entonces tú dices, wow, esto es un mar. Es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco, pero sí apoyándose, echándole una mano, manteniendo la cultura, manteniendo nuestras comidas, la costumbre. Pero me parece muy interesante porque esas dos cosas, colegios e iglesias, bueno, fíjate que si yo puedo, tú estás diciendo que te quieres involucrar en la Cámara Venezolana, que está en Miami. Conozco a varios miembros de la Cámara, ex miembros, ex directivos y actuales, y una grandísima recomendación por experiencia es que, y yo sé que es muy difícil porque este país es totalmente distinto a muchos países que han aceptado migraciones de Europa o migraciones de Medio Oriente. Es que si logramos hacer un gran club donde tú tengas donde ir un domingo a desayunar, a almorzar, a tomarte unos tragos, a ver una película, a ver cultura, que lo puedan llamar ustedes el Centro Cultural de Venezuela. Okay. Donde hacia finales de año puedan haber puedan haber actuaciones de las famosas gaitas, donde pueda traer esos grupos musicales que tocaban las gaitas, que tocaban nuestra música. Son cosas que tú vas a tener que hacer como lo han hecho los cubanos. Los cubanos tienen aquí restaurantes de ellos, donde a la final tú vas a esos restaurantes y principalmente están llenos de cubanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer cosas para que la gente se pueda juntar y la gente no termine dispersa. Para que tú puedas mantener tus tradiciones, para que tus hijos se puedan juntar con hijos de amigos tuyos conocidos. Es correcto.
¿ok? Y eso fue lo que hicieron en Venezuela la comunidad armenia, la comunidad judía, la comunidad italiana, española, gallega, portuguesa. Todos lo primero que hicieron fue fundar un centro de entretenimiento, un centro cultural, un club, para que estas familias se pudieran juntar nuevamente, ya sea entre semana o fin de semana. Nosotros, lamentablemente, eso, por lo menos en mi conocimiento, no existe aquí en el sur de la Florida. Obviamente, toma mucho dinero hacerlo, pero imagínate que con tantos, creo que ya aquí hay aproximadamente 500,000 venezolanos en Estados Unidos. No sé cuántos hay en el sur de la Florida, pero si nosotros podamos hacer un club donde se compre una propiedad y tú puedas empezar a ir y por lo menos se junten algunos, los que puedan, y empecemos a vernos las caras, de ahí van a salir negocios, de ahí van a salir relaciones, de ahí van a salir ayudas, de ahí van a salir las ayudas que tendríamos que en el futuro mandar a Venezuela. O sea, todas esas cosas hoy se hacen, pero de manera, vamos a llamarla, un poco dispersa. Existen estas organizaciones que ayudan a Venezuela, pero tú oyes que son un grupo llamado XYZ que lo hace y uno los apoya. Tú vas a Doral y en el Doral te encuentras con equipos deportivos de venezolanos. O sea, que los niños son, que lo forman mayormente los niños venezolanos. Tú ves que en las casas se juntan las mujeres para en diciembre hacer hallaca. ¿Ok? O sea, hay toda esa idea de mantener las tradiciones, pero cada quien como que lo hace de manera independiente, porque todavía no hemos logrado juntar todas esas grandes ideas y todas esas grandes fuerzas bajo un solo techo. Me gusta porque es una buena idea que va a plantear en el directorio. O sea, que me nombraron director de la Cámara venezolano-americana, o sea, ya estoy en la Junta. Entonces lo que voy a hacer felicitaciones. Es plantear esa idea, porque yo me imagino que si tú lo estás pensando, y esta fundación, esta Cámara venezolana ya cumple 30 años este año, es tu 30 aniversario. Y capaz y uno de los retos que se propone la presidenta, que es Leslie Simón, sea montar un centro cultural. Yo creo que es una aventura interesante y creo que Florida es el estado idóneo para eso, porque así como la diáspora armenia, al menos en Latinoamérica, yo quizás la parte europea no conozco tanto, pero sí he tenido la oportunidad de ir en Argentina, estuve con los Arikian, estuvimos recibimos el año en el Centro Cultural, wow, impresionante, era como la Esmeralda en Venezuela, sí, para hacer fiesta. ¿Cómo era? En una zona bien, ¿cómo se llamaba la zona? En todo el centro de la ciudad, en pleno Buenos Aires adentro, bellísimo. Y alrededor hay una buena comunidad, así como en Brooklyn hay una comunidad enorme judía, y en San Diego hay una comunidad enorme armenia, en San Diego, en Los Ángeles, bueno, en California en general, pero en San Diego, en Fresno, en una cantidad de ciudades hay una gran cantidad de armenios. Estuve en una fiesta armenia en California. Mira, ya me recordé, seguro era el centro armenio que estaba en Palermo. En Palermo, sí, en pleno Palermo, exactamente. Correcto, nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros pasamos un fin de semana en Buenos Aires y el viernes yo le dije a mi esposa, estábamos mi esposa y mis hijos pequeños, le dije, vamos a buscar, porque seguro en Buenos Aires hay tres. En Buenos Aires es tan grande la población armenia que más o menos son 150,000 armenios. Habían tres centros armenios. Le dije, vamos a buscar porque hoy viernes en la noche, en vez de ir a un restaurante argentino, vamos a ir al Centro Cultural Armenio, que seguro hay cena, conocemos a alguien o nos ayudan a tener alguna referencia de qué es lo que tengo que hacer o de alguna manera. Y eso, y en efecto fue así. Y en efecto fue así. Llegamos al Centro Cultural y había cena para los que querían cenar. Entonces, ese tipo de cosas, aquí, claro, este es un país muy distinto, este es un país muy individual, la gente se termina individualizando mucho, no sé por qué razón, pero nosotros cada vez que tratamos de juntarnos con la gente, siempre te tratas de juntar con la diáspora venezolana, que son tus amigos
de toda la vida o son los hijos de los amigos de tus padres que después te terminaste encontrándote nuevamente en Miami. Entonces, eso es para nosotros, sería un gran logro crear algo así donde nosotros podamos converger tanto durante semana o fines de semana, ya sea para ir a comprar comida, ya sea para reunirnos, ya sea para charlar, ya sea para una partida de dominó. Si tú te imaginas que tú llegues a un lugar y tú sepas que hay partidas de un espacio de bolas criollas, dominó, las mujeres jugando cartas, o sea, algo bien interesante, los niños con guardería, o sea, sería algo excelente. Lo que pasa es que te repito, es un país muy distinto y no sé si es tan fácil, no es tan fácil de lograr, pero eso es uno de los objetivos para tú mantener tu cultura y tus tradiciones. Mira, hay una cosa importante, ¿no? Que quería conversarte. Yo tengo un libro que me regaló Lucy, mi prima, que es este que está aquí, que lo hablamos el día cuando conversamos, que se llama Del Ararat al Ávila. Yo me lo había leído hace años, ella lo publicó en el año, ya te voy a decir, 2007, ya tiene 13 años de publicado, pero me lo volví a leer ahora antes de esta conversación contigo, y anoche a fuerte velocidad tuve que terminarme los últimos capítulos para estar preparado para la reunión, pero Lucía, mi prima Fernández, ella se transformó en Armenia, porque ella, bueno, obviamente se casó con Onik de Bletian, que tú lo conoces bien, y ella se dedicó, ella me dijo, yo me dediqué a buscar el tema de la cultura y cómo esta diáspora había logrado todo lo que ha logrado. Y ella hace este libro porque ella, una de las cosas que más le frustraba era que decía, yo puedo saber quién fue mi padre, obviamente, su padre estuvo vivo hasta hace poco, quién era mi abuelo, en la historia de la compañía nuestra que tuvo 3 generaciones, quién era mi bisabuelo, tatarabuelo, chosno, etcétera. Ella podía echar para atrás y de hecho ella ha reconstruido el árbol genealógico de los Fernández desde 1646 tenemos data, ¿no? Y eso es algo que ella no puede hacer con los armenios, que ella buscó y no puede, porque claro, como quemaron iglesias, normalmente los registros de las familias, los registros matrimoniales, los registros de partidas de nacimiento, los registros de la cultura quedan en las iglesias, o al menos tradicionalmente en el mundo cristiano era así. Y bueno, todo eso lo quemaron. Los turcos, cuando vino el genocidio, quemaron no solamente los pueblos, mataron a la gente y además quemaron las iglesias. Entonces, al quemar las iglesias se queda todo ese registro histórico y probablemente los Erián, Gazarián, Sarikián, Turkmenistán, todos los que terminan en An, de repente pueden llegar a la 3ª generación, 4ª, pero ya más arriba empiezan a perder, no pueden ver sus ancestros. Y eso a ella le causaba una profunda frustración. Y bueno, y parte de eso quiere dejar este legado de este libro, bueno, que es interesantísimo, porque además te habla de todo lo que hemos conversado hoy, desde la comida, desde quiénes fueron los primeros que llegaron a Venezuela, y hace esa extrapolación del Ararat al Ávila, y porque esa comunidad de armenios como ustedes que estuvieron allá en Venezuela se sentían identificados con Caracas, porque ustedes son una población muy alegre, y la alegría forma parte, la alegría, la danza y la cultura forma parte de ustedes mismos, de su forma de interrelacionarse, de actuar con los demás, de esa manera de expresarse. Y entonces obviamente el Ararat, que tú ves ese monte espectacular que sale aquí depictado con la nieve, ustedes se sentirían identificados en Caracas con el Cerro del Ávila. Pues entonces el libro se llama Del Ararat al Ávila por eso, ¿no? Y echa un poquito la historia de esas 10 o 15 familias que llegaron al principio. La verdad que está increíble, pues, ¿no? Pero quiero que me cuentes un poquito de estos 2 libros que sí hicieron tú y Lucy, que fueron las 100 preguntas del pueblo armenio y las 100 preguntas del genocidio, en honor a los 100 años de ese fatídico día, creo que era 24 de julio de 1915, ¿correcto? De abril. 24 de abril de 1915, cuando fue uno de los días más sí, más cuando cumbre del genocidio. Te hablo de, bueno,
A mí me tocó, yo tuve el honor de trabajar con tu prima Lucía en la junta directiva de la comunidad armenia por 5 años, antes de yo salir de Venezuela del año 2010 a 2015. Y, mira quién está aquí. ajá, bueno, Ahí eso fuimos ahí está Mónaco. uno de los patrocinantes que ayudamos para... Se fue la señal. Repíteme. Que uno de los patrocinantes que pues, ayudamos para recaudar fondos para poder imprimir toda esta información que hicimos de miles de libritos como este que tú estás diciendo. Miles de libritos en conmemoración de los 100 años del genocidio armenio, que fue una celebración que se hizo a nivel mundial. Pero hablándote un poquito de lo que hicimos en Venezuela, tuvimos la visita de nuestro patriarca, el Papa armenio, el Católicos Carequín II, que actualmente reside en Armenia. Tuvimos eventos con muchos embajadores de diferentes países radicados en Venezuela, en el Hotel Eurobuilding. Tuvimos cenas de contribución, cenas de gala. Tuvimos un acto muy emotivo en un monumento que está en Chuao, que es una réplica del monumento a los caídos en el genocidio armenio que está en Armenia, que está ahí en Chuao. Cuando tú estás cruzando, vienes de Chuao y estás cruzando cruzas el río Guaire y cruzas yendo hacia la zona del Eurobuilding y el Cafetal. Eso es una réplica del mismo monumento que está en Armenia. El gigante monumento allá. Ahí hicimos varios eventos. Entonces, fue una semana bastante cultural del recuerdo de esto, en conmemoración de estos 100 años del genocidio armenio. Después tuvimos también la visita del cardenal Urosa Sabino en las instalaciones del centro armenio. Ofrecieron una misa, se hizo una misa con las grandes autoridades eclesiásticas católicas de Venezuela. Total que fue una semana bastante con mucha actividad. Ahí generamos este librito que lo repartimos. Aquí te digo que tu prima fue, o sea, tu prima ha sido yo creo que la única, bueno, no la única, creo que hay como 2 o 3 mujeres en Venezuela que, siendo venezolanas, han aprendido a hablar armenio, pero su dedicación a la causa armenia y a la comunidad armenia ha sido mucho más que cualquier otra mujer armenia. O sea, Lucía, además, como de profesión abogado, fue la consultora legal de la comunidad armenia por muchos años. Era un placer trabajar con ella, porque conocía más que nosotros mismos. Leía tanto, averiguaba tanto, investigaba tanto, que era hablar como con otro armenio. Y ella, por amor de haberse casado con un armenio, ella aprendió inclusive a hablar armenio. Te digo, ese librito que tienes tú ahí, yo lo tengo aquí con una dedicatoria firmada por ella, porque ella al final fue la autora de este libro, de este librito. Nosotros contribuimos a la impresión y a la organización y la distribución del mismo, pero quien lo redactó fue ella. Aquí está todo lo que se quiera saber sobre el genocidio armenio. Lo que podríamos hacer también, una idea, es que buscamos imprimirlo nuevamente, te mandamos a ti miles de copias y después tú lo puedes hacer llegar a toda tu audiencia. Perfecto. Eso fue lo que hicimos en Venezuela. Y esto fue algo que
tanto esto como el video, yo lo pude repartir entre amigos para que tuvieran una idea mejor de lo que había constituido lo que llamaron en la historia el primer genocidio del siglo XX. Entonces, fue posterior, fue previo al genocidio, al holocausto. Claro, de hecho, históricamente los turcos han sido muy aliados a los alemanes. De hecho, la Primera Guerra Mundial, los turcos estaban aliados con los alemanes y se enfrentaron a los aliados que eran Rusia y lo que llaman y el frente aliado. Eso es una de las razones por las cuales los turcos no reconocen aún el genocidio armenio, porque ellos dicen que las bajas que tuvieron los armenios fueron producto de la Primera Guerra Mundial, porque los armenios estaban aliados con los rusos y no con los turcos. Entonces ellos atribuyen las bajas y la exterminación sistemática de 1,5 millones de armenios producto de fatalidades de la Primera Guerra Mundial. Después de muchas investigaciones e historias después de la Primera Guerra Mundial se logró demostrar que no fue así, porque las matanzas y la deportación y eliminación de los armenios empezó mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Simplemente ya hacia finales de la Primera Guerra Mundial o a comienzo de la Primera Guerra Mundial, ellos ya habían logrado el 80-90% de la exterminación de los armenios. Se quitaron la careta, pues, por decirlo así. Se quitaron la careta y ya le lanzaron all-in. Vamos a terminar de acabar con los armenios. Wow. ¿Por qué? Porque los armenios estaban en las zonas de ellos y ocupaban puestos políticos, tenían poder económico, tenían en Constantinopla formaba un gran poder en el comercio. Y ellos veían a los armenios como una amenaza para la raza turca, que obviamente es de religión musulmana, y nosotros de religión cristiana. Eran, como lo dice el video, sociedades diametralmente opuestas. Nosotros, lamentablemente, históricamente, hemos estado en una zona donde hemos estado rodeados de puros estados de religión musulmana. Y eso constantemente ha sido peleas, discusiones, porque obviamente nosotros no es fácil la relación entre un pueblo cristiano y un pueblo musulmán. Y eso es lo que hemos vivido. Entonces, bueno, aquí están en este libro muchas historias. La verdad es que es muy interesante de cómo, y la película The Promise tiene un actor que representa a la Associated Press de Estados Unidos, y ahí es donde sí, y él es donde él, estando ahí, que se enamora de una mujer armenia, él puede relatar mucha de esta información en plena Primera Guerra Mundial, y por ser periodista tenía siempre una especie de salvoconducto para poder, con la excusa de estar filmando y reportando la Primera Guerra Mundial, él veía todas estas atrocidades que estaban haciendo con los armenios y la pudo documentar. Al igual que fotografías de un joven médico del ejército alemán, Armin Wagner, que también, estando dentro de las filas de los turcos, también pudo documentar de manera clandestina fotografías de cómo se lograba la exterminación de los armenios. Entonces, todo esto está en este libro, perfectamente editado, perfectamente redactado, de una gran historia. Sería una buena idea, como te digo, volverlo a imprimir, tener miles de copias, hacértelas llegar para que la podamos hacer llegar a tu audiencia. Tú sabes que una de las cosas que más me sorprendió fue cuando Lucía me contaba el trabajo que se tuvo que hacer para que el Congreso venezolano, o sea, aprobara, o el país reconociera el genocidio armenio, ¿no?
Cosa que fuese prácticamente imposible ahorita, porque ahorita es un país ultra aliado. Turquía es un aliado muy importante del gobierno del innombrable. Pero, eh, eso se logró en el año 2005. 5. Imagínate tú, 2005, casi 100 años después, 90 años después, en el 90 aniversario 90 años después, 90 años después, una comisión liderada también por tu prima y por otras, por el arzobispo que estaba en ese momento liderando la comunidad armenia, gran amigo mío, el arzobispo Gomidas Ohanian, que había conseguido de manera muy táctica y audaz buenas relaciones con algunos políticos en Venezuela. Lograron, porque en ese momento, si mal no recuerdo, en el 2005, la Asamblea Nacional creo que era medio chavista. O sea, o era totalmente chavista, en este momento no recuerdo. Pero imagínate que Sí, ese fue el periodo que la perdimos porque nos fuimos en las elecciones, nos retiramos por técnicas políticas, etcétera, pero bueno, la perdimos y después la recuperamos en el 2015, o sea que vinimos a recuperar 10 años después. En ese momento, en el 2005, se hizo una presentación a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional de corte chavista, como dices bien tú, hoy no lo hubieran hecho. En el año 2005 aprobaron el genocidio, o sea, declarar el genocidio armenio en Venezuela, al igual que muchos otros países lo habían aceptado también en el mundo. Hoy en día son 60 países nada más, 60. Yo creo que están por ahí 60 y si no un poquito más, casi 70 países, que es más o menos el número de países donde hoy se albergan armenios. O sea, en el mundo entero, hoy tenemos aproximadamente 70 países donde se albergan armenios, más o menos coincide con el número de países que aprobaron el genocidio armenio, incluyendo Estados Unidos. Totalmente, claro. Sí, Estados Unidos fue de los primeros en reconocerlo, ¿no? Sí, entonces, eso... hay una historia, Marco. Núbar. Es que te parece demasiado, Marco. Es impresionante. Me siento que estoy hablando con Marco. Mira, hay historia, Núbar, que... Porque esa es tu edad, yo soy un poquito más joven. Claro, jugamos rugby juntos en el colegio, en la universidad. Y además era un fenómeno jugando rugby, por el chiquitico, y se escapaba por todos lados, tacleaba perfecto, era un fenómeno. Núbar, hay una historia que es bien interesante. Yo estuve indagando del tema que tiene que ver con los seguros de vida, porque me parece que es además el mayor descaro del gobierno turco del momento, que al morir, al hacer este exterminio sistemático, había 3 o 4 compañías de seguros, pero las más grandes eran New York Life y Equitable Life Insurance Company. New York Life y Equitable habían vendido muchos seguros de vida a los armenios, pero los armenios tienen una capacidad de ahorro muy importante y parte de su cultura, y bueno, tú me la puedes explicar después con más detalle, pero parte de la cultura tiene que ver con el ahorro de largo plazo y son muy creyentes del seguro de vida. Son longevos, son personas que se cuidan, son personas que la alimentación forma parte de su vida, la religión, viven en cristianismo, entonces tienden a ser personas longevas si no las matan, ¿no? Obviamente. Como hicieron en ese momento en el 15. Pero es impresionante porque entonces el gobierno turco empezó a pedir la lista a los americanos, que le mandaran la lista de todos los armenios que estaban asegurados. Como no había descendientes, ellos sabían que no había descendientes porque habían matado padres e hijos, habían matado pueblos enteros, querían la lista para cobrar, como adicionalmente a haber matado padres e hijos, habían usurpado las tierras, el Estado era dueño del terreno, con lo cual le tocaba a ellos la compensación de las pólizas de seguro de vida. Y bueno, obviamente los americanos dijeron, no, ustedes están equivocados. Y han logrado, después de muchos años, reconstruir los árboles genealógicos e ir indemnizando muchísimas de las familias. Y mucha de esa plata ha ido a fundaciones para después ayudar a Armenia back again. Pero cuéntame un poquito de esa historia, Núbar. De esa historia de los seguros, o de esa historia de la lista. Ajá. Eso que tú estás diciendo sale hay un extracto de la película The Promise
donde el embajador americano Harry Morgenthau habla con uno de los líderes de uno de los líderes de Turquía en ese momento, y lo dice en la película, donde ¿cómo llaman? Ese político turco le pide la lista a Morgenthau de los armenios, y el mismo embajador le dice, no te la voy a dar. Eso está en un extracto de esa película. No sé si lo dice en la película que era para eso, pero él le dice, nosotros no te vamos a proporcionar eso, haz lo que tú quieras. Eso está en la película, o sea, lo que tú estás diciendo es cierto, porque ellos de cierta manera iban a cobrar... a pretender ser beneficiario como Estado, porque al final si tú no tienes descendencia, pues pasa el Estado. Entonces ellos, claro, es que ser beneficiario de esa póliza. Al igual que después pasó que después del genocidio existían tesoros o cuentas bancarias en otros países fuera de Turquía que están a nombre de armenios y que de alguna manera fueron difíciles de ser cobradas porque no habían beneficiarios directos. Entonces, lo que yo tengo entendido es que muchos años después, estos países, probablemente se encontraba Suiza en ese momento, no tengo bien los detalles, Alemania, habían cuentas en Alemania, fueron dedicadas todas a organizaciones sin fines de lucro para poder levantar iglesias o centros culturales, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos lideró esa, vamos a llamarlo, recuperación de los activos existentes que pertenecían a armenios que habían dejado de existir y que no tenían tampoco generaciones que reclamaran sus activos. Pudieron los americanos llevarse eso, al igual que Francia también, y eso lo utilizaron como fondos para la construcción de activos en esos países que tendrían que ver con la ayuda de los armenios después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso fue pasando, o sea, el caso, por ejemplo, de mis padres, que tú hablabas de por qué ahorraban. ¿Por qué ahorraban? ¿Por qué una comunidad armenia, judía o inmigrante ahorra? Porque ellos, por lo menos en el caso nuestro, mi abuelo nació, como te digo, en Armenia, que estaba dentro del Imperio Turco. Tuvo que salir de ahí. Tuvo que salir de ahí y terminó en Rumanía. Mi abuela salió de Armenia igual y terminó en Rumanía. Ahí estuvieron juntos, ahí nació mi padre, o sea que mi padre es de origen rumano, de ascendencia armenia. Después de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que salir porque ese es el problema del que migra. Ellos no se sentían que eran rumanos tampoco. De hecho, mi padre no tuvo nacionalidad. Cuando llegó a Venezuela, su nacionalidad era apátrida, porque su abuela dijo, él no es rumano, a pesar de que haya nacido en Rumanía, él no es rumano, él es armenio. Porque nosotros, por coincidencia, nos encontramos en Rumanía, que fue donde él nació. Entonces, llegan a Italia, de Italia se van a Venezuela. En Venezuela nacemos yo y mis dos hermanos, y como te decía antes, mi padre decía, ojalá nunca tengas que salir de tu país. Pero siempre tienes que estar preparado. Siempre tienes que estar preparado porque esas cosas pueden suceder. Como le pasó a tu abuelo y como me pasó a mí. Porque cuando estaban en Rumanía, la razón de que ellos salieron, a lo mejor se hubieran quedado. Pero es que ahí les cayó el comunismo de Ceausescu por 40 años. Entonces, salen de un país que fueron sometidos por los turcos, llegan a otro país, son sometidos por el comunismo de Ceausescu y la famosa cortina de hierro, los países de la cortina de hierro, llega a Venezuela, en Venezuela ya sabemos lo que pasó, nos cae el comunismo, el socialismo del siglo XXI,
de Chávez nos obliga a salir y aquí estamos en Estados Unidos, un país libre, pero con ascendencia histórica de tres generaciones de migraciones. Entonces, para nosotros era mucho más fácil aceptar esta migración porque ya la habíamos escuchado en las historias de nuestra familia. A mis hijos les costó mucho más. A mis amigos venezolanos nacidos en Venezuela, con toda una historia en Venezuela, a mi esposa le costaba mucho más entender este proceso migratorio. Nosotros entendíamos que teníamos que hacerlo y teníamos que adaptarnos. Y teníamos que salir adelante y hacer una cosa que lo repito 20 veces, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar más. Era la única manera de salir adelante. Obviamente, todo esto se le debe a todas las historias de mi padre, de que te concientizó a ahorrar, porque sabías que en algún momento te podían quitar lo que tú habías producido, que fue la historia de él y la generación de su padre. Porque cuántos venezolanos como nosotros estamos aquí y hemos perdido o medio perdido o sin valor todo lo que tenemos en Venezuela. Es correcto, es totalmente correcto. O sea, que estamos viviendo con lo que pudimos ahorrar y cómo nos pudimos preparar. Entonces, eso es una historia que lamentablemente los venezolanos no habían vivido por ser un país muy joven. Ahora los venezolanos, la próxima vez, que las próximas generaciones, harán entender que este tipo de cosas pueden suceder donde algún día tienes que dejar tu país natal y hacer vida en otro país nuevo. Mira, y es tan cierto lo que está diciendo. Y ahora que estamos en la diáspora venezolana, que estamos fuera y tenemos ya voy para 5 años en julio estando en la diáspora, me he dedicado un buen rato del tiempo, parte del tiempo libre, a estudiar un poco el tema de las diásporas. Y bueno, la diáspora gallega, las diásporas africanas, que son innumerables, la diáspora india, la diáspora china, hay muchas diásporas. Pero aquí en Latinoamérica, que es más cerca, en la época de los 70 hubo una diáspora muy importante, 70 y 80, una diáspora muy importante centroamericana que se vino a los Estados Unidos, El Salvador y Nicaragua, cuando las guerras. Después en los 90 la diáspora colombiana, que se vino por el tema acechada por Pablo Escobar y por todas las locuras del cartel, se vinieron a los Estados Unidos también, y por varios países de Latinoamérica, y así sucesivamente, pues el ecuatoriano, peruano, etcétera. Cuando Sendero Luminoso, los peruanos se iban también del país. O sea, ahora nos tocó a nosotros, pues, ¿no? Pero como tú ves cómo llaman a las diásporas, por lo menos un país que me ha causado una impresión importante es El Salvador. El Salvador recibe hoy en día parte del Producto Interno Bruto, lo recibe de la diáspora. Y ellos llaman a sus compatriotas, en vez de verlos, y eso es un poquito el mindset, tiene que cambiar, ¿no? En vez de verlos como traidores porque se fueron, o verlos como que se fueron, verlos mal porque se fueron, hay que cambiar el mindset y ponerle un nombre a esa diáspora. Ellos le llaman nuestros hermanos lejanos. ¿Por qué? Porque el 40% de la población humilde recibe remesas del extranjero y con eso sobrevive en su país. Y ese mismo ejemplo ocurre también en Armenia, porque Armenia tiene un bloqueo económico, para los que no saben, además de que los turcos no reconocen el genocidio armenio en 1915, además de eso, tienen un bloqueo económico en contra de los armenios, y Azerbaiyán, aliado también de la misma causa, pues también los tienen bloqueados económicamente. O sea que su única salida es por el norte con Georgia, pero no tiene acceso al mar, entonces no tiene transporte marítimo. Entonces un país sin transporte marítimo es un país que si no produce sus crops, que no produce, pues se muere de hambre. Y parte ha sucedido por muchos años en Armenia, que se mueren de hambre porque no tienen cómo producir. Entonces la diáspora ha entrado ahí a ayudar, grandes ponentes de la cultura armenia, este billonario americano que formó dueño de MGM y de esta cantidad de compañías. Kirkorian, que creo que el hijo, o él o el hijo, fueron uno de los productores de la película The Promise, o al menos está en el board de la película. Agassi, André Agassi. Hay una cantidad de armenios importantes que han contribuido y mandado por fundaciones desde Argentina, desde Estados Unidos, de Venezuela, para ayudar allá, pues, ¿no? Y bueno, esa concepción de hermanos lejanos me pareció tan espectacular, es hermoso, porque tú dices, wow,
o sea, no solamente lo reconocen, sino que además le ponen ese nombre que los empodera y le dan las gracias, porque si no estuviera la diáspora, imagínate, fuese mucho más difícil, mucho Sí, menos llevadero, ¿no? ¿tú me oyes bien? Sí, perfecto. Ok, sí, porque es que no bajó un poquito el sonido y no te estaba oyendo muy bien. Bueno, eso que tú estás diciendo, te lo digo de la siguiente manera. Como, como te dije antes, Armenia tiene aproximadamente 3.3 millones de habitantes en Armenia y fuera de ella hay probablemente 3 veces más. Correcto. El Producto Interno Bruto hoy, de esa tercera parte, de esos 2 tercios, no, 2 tercios no, de esos 3 cuartos aproximadamente armenios que están repartidos en el mundo, obviamente es muy superior al que produce Armenia, que por condiciones lamentables es un país de condición rocosa en 90% de su territorio, donde el 50% de sus tierras sirven únicamente para la producción agro y pecuaria. Entonces, el Producto Interno Bruto de ese pequeño país nunca va a ser mayor que los que están afuera. Entonces, esa fue una de las razones y uno de los objetivos de los armenios que empezaron a migrar, es que empezaron a buscar mejores oportunidades. Hoy esas grandes ganancias o fortunas que se hacen en países del mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Rusia, ayudan a contribuir a la población armenia dentro de Armenia y al gobierno como tal también. Las contribuciones son muy grandes. Entonces, no te quede la menor duda que mañana eso pueda ocurrir con Venezuela. Es correcto. ¿Ok? Donde Venezuela pueda convertirse en un país donde la producción como tal merme considerablemente. Estamos en una etapa donde el petróleo probablemente cada día se puede utilizar menos si hay todas estas ideas de, de un mundo más verde, de un mundo más green, con sistemas, con sistemas de energía solar y oleoico y que van a prescindir cada día más de la energía proveniente del petróleo. Entonces, probablemente nosotros tengamos que estar haciendo lo mismo y enviando fondos a Venezuela para ayudar a los compatriotas nuestros o a las familias nuestras que se hayan quedado en ese país. Eso puede ocurrir. Así mismo. Eso puede ocurrir. Todos nosotros pensamos de que Venezuela va a cambiar y que Venezuela va a llegar a ser una vez más la potencia que era y la riqueza que era antes. Pero a lo mejor eso no va a ser así tan fácil. Por lo tanto, todos los que están afuera, que no sé hoy cuántos millones de venezolanos hay fuera de Venezuela, 5 millones. Bueno, todos ellos a lo mejor estarán contribuyendo. Mañana cuando seamos 10 o 15, probablemente llegará el punto de lo que es hoy Armenia, de estas grandes comunidades en California, en Estados Unidos, en Rusia y en Francia, contribuyendo con tu tierra natal, que por causas externas no pueden producir más. Y eso debe estar en consideración de todos los venezolanos que estamos afuera. Tal cual. Porque se acaban los sistemas de producción se acaban. Y lo digo con toda propiedad, porque, o sea, propiedad en el sentido de pensar de qué cosas pueden pasar así, porque cuando llegó Chávez al poder, en mi casa se hablaba, al igual que los cubanos mucha gente cubana que te decía, cuando te cae este tipo de gobierno, tienes que pensar que en el futuro vas a tener que emigrar. Nadie creía en eso. En ese momento nosotros no creíamos que eso nos podía ocurrir. Y aquí está, 20 años después estamos aquí fuera, estamos en la diáspora venezolana. Entonces, ¿por qué no pensar que en 10 años la diáspora venezolana va a tener que ayudar a los hermanos
que se quedaron en Venezuela. Es correcto. Y en muchas oportunidades, te digo, yo conozco muchísimas personas que han trabajado con nosotros en la compañía. Ahorita que obviamente mi conexión mayor es con la diáspora, sin lugar a dudas, mis clientes, mi gente, mis colaboradores, mis agentes, corredores, aliados, competidores, amigos, la gente con la que me relaciono en buena parte es venezolana. Soy un gran creyente del tema de la diáspora y en la unión de la diáspora en el extranjero, sin lugar a dudas. Y bueno, todos mis proveedores aquí en los Estados Unidos hoy son venezolanos. El que me hace el marketing digital, video, filmación, toda la parte de tecnología, el canal de televisión donde estoy produciendo un programa todos los miércoles que se llama Secretos de un Corredor, es también venezolano. O sea, tratamos de que todos nuestros proveedores y todos nuestros aliados sean venezolanos, bueno, por razones obvias. Y gran parte de mi contenido, cuando yo genero contenido y mando contenido por las redes y busco clientes en el extranjero, nos dimos cuenta muy rápido en el 2017 y 2018 que conectábamos muy bien con la diáspora. Y nosotros llegamos a tener, antes de la pandemia, en el 2019, cierre de 2019, 1.500 corredores en todo el mundo, de los cuales el 60% son venezolanos en la diáspora. Entonces tú dices, wow, es grande. Y el otro porcentaje, hay un porcentaje importante viviendo en Venezuela, de los 1.500, 600 viven en Venezuela. Pero de los 900 que están por fuera, que tenemos globalmente en 60 países, el 65% son venezolanos en la diáspora. Entonces, bueno, ¿qué preparamos nosotros? Preparamos contenido para ellos, preparamos contenido para nuestros clientes, para seguirlos atendiendo donde quiera que estemos. Nosotros mantenemos muchísimos clientes en Venezuela que continuamos dando el servicio, inclusive estando en la diáspora, porque hoy en día con la tecnología, con WhatsApp y con todas las redes, pues los puedes seguir atendiendo, puedes seguir dándole soluciones, seguir pensando en función de que esas empresas se mantengan, ayudarlos a que prosperen estando en Venezuela, porque el país no se va a acabar, el país va a continuar, y continúa de hecho, y continúa con alegría, continúa con mucha fuerza, y bueno, obviamente en el futuro pensamos que se recupere, pero sin lugar a dudas nuestra conexión es allí. Entonces dijimos, bueno, tenemos que ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer para ayudar a esta gente. Entonces, en el tema de ayudar, dije, bueno, vamos a conseguir, había 900, de las 900 afuera, el 60%, como 550 corredores, gente que jamás había trabajado en seguros, cómo hacer algo para que ellos, leyendo un libro o haciendo un curso online, pudieran entrar en el mercado estando fuera, porque de repente la mujer estaba trabajando y él estaba en la casa, o él estaba en la casa y la mujer, o el papá, o el marido es el que tenía el permiso de trabajo y la mujer no puede trabajar, pero online sí puedes trabajar. Entonces le damos esa oportunidad, es como un plan B que se pueda convertir en un plan A. Y basado en eso, saqué mi curso online, lo saqué en español, al rato había mucha demanda en Estados Unidos, lo saqué en inglés, al rato en francés, y lo hice en portugués, en los 4 idiomas que más o menos dominó bien, y ahora lo estoy haciendo en italiano también, para llegar a todos los mercados, a tratar de llegar a todos los mercados occidentales que conocemos. Y entonces al rato, ahorita en plena pandemia, dije, ya va, pero si esto está documentado en un curso online, hay gente que no le gusta un curso online, vamos a hacer un libro. Entonces escribí un libro que se llama Secretos de un Corredor, que está en Amazon, y ahorita pusimos en 3 meses el libro gratuito en Kindle, si eres Amazon Prime, y si no eres Amazon Prime lo puse en 99 centavos, o sea que sea un costo que la gente no le afecte, para ayudar precisamente a que más gente se incorpore, gente que de repente está en otros países y quiere generar dinero a través de internet, pues lo puede hacer con nosotros. Y eso siempre pensando en ayudar a que la gente tenga sustento, a que la gente tenga, o sea, pensando un poco como los millennials, ¿no? Que crean algo, pero entregan los secretos, entregan las fórmulas, entregan las cosas para que más gente lo haga y de esa manera poder ayudar. Pues es el granito de arena que queremos contribuir nosotros en Open Insurances con la gente. Pues, ¿no? Yo quería despedir el programa, primero dándole un honor a mi prima Lucía, porque este programa lo hice pensando 100% en ella, que está pasando por un momento difícil ahorita de salud, pero además quería colocarlo, lo voy a colocar aquí en la pantalla para los que me están viendo por lo que vean esto grabado después. Quiero compartir la pantalla porque te quiero leer un poema que yo lo veo en cada vez que voy a la fábrica. No, ya te lo voy a mostrar. Mira esto. Ah, ¿tú lo tienes ahí? Hecho. Este es William Saroyan. ¿Es ese? Ah, buenísimo. ¿Y eso está en la parte de atrás del libro? Esto es un cuadro. Ah, wow, tienes el cuadro. Ah, mira, buenísimo. Yo quisiera leerlo. ¿Tú lo tienes en español o en inglés? Este está en español.
Bueno, léetelo ahí en español, pues para que la gente lo oiga, porque es que como Yo es un lunes te de lo pongo y tú lo lees. motivación. Ajá. Ya, pero es que no lo leo muy bien porque estoy aquí para ver. No, pero es que sabes que está al revés. Tenemos que ponerle la cámara. Ok. Claro. Esto es William Saroyan. William Saroyan es originario de Fresno, California. Fue un escritor armenio-americano y escribía mucho sobre la cultura y la religión armenia. Él fue ganador del premio Pulitzer. ¿Okay? Él vivió hasta el año 1981. Este es el poema que tú quieres que te lea. Dale. Después te mando, voy a buscarte otro cuadro así, te lo regalo. Sí, va. Dice así: quisiera ver a cualquier poder del mundo destruir a esta raza, esta pequeña tribu de gente sin importancia, cuyas guerras han sido todas peleadas y perdidas, cuyas estructuras se han desmoronado, cuya literatura nadie lee, cuya música nadie escucha, cuyas oraciones ya nadie atiende. Vamos, destruyan Armenia, traten de lograrlo, sáquenlo de sus hogares y envíenlos al destierro, sin pan ni agua. Incendien sus hogares y sus iglesias, y verán cómo ríen, cantan y rezan de nuevo, porque cuando dos de ellos se reúnan en cualquier parte del mundo, crearán una nueva Armenia. Qué bárbaro. Poderoso, pana. Wow. Poderoso. Poderoso. Y cada armenio, yo que visitaba las fábricas de clientes armenios, importadores, hoteleros, siempre veía que tienen el cuadro en la parte justo atrás de su despacho, en su oficina, en algún lado lo tienen guindado. Es así. De hecho, en los años 1900, yo creo, 60, yo creo que fue la migración en Venezuela empezó a llegar a partir del año 1930, ¿ok? Desde Grecia, que llegaron primeramente los Sarikian, la familia Sarikian, en los años 40, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar también desde Grecia la familia Gazarian. Fueron las primeras familias que empezaron a crear de alguna manera producción y empezaron a crear riqueza en Venezuela. Y después, en los años 50, empiezan a llegar las migraciones de Rumanía, que era el lote donde venía mi papá, de Italia, del Líbano y de Siria. Y ahí es donde en ese grupo entra la migración de los Debletian, que venían desde Italia. Estaban en Italia como refugiados de guerra. En el año 1965 se juntan varios armenios ya con cierta capacidad, vamos a llamar financiera, y ponen la primera piedra para edificar lo que sería en ese momento la iglesia armenia y la escuela. Eso fue en el año 1965. Luego, en el año 1980, sufrió una importante remodelación y se consiguió lo que hoy se conoce como el Centro Cultural Armenio, que tiene sala de eventos, cocina, iglesia, la escuelita, sala de reuniones, y está ahí ubicado en la Florida. Es importante destacar que ¿a qué se dedicaron los armenios cuando llegaron a Venezuela? Ellos se dedicaron a montar fábricas de textiles. ¿Ok? La fábrica habían dos fábricas fundadas por armenios. Una estaba en Tócome, una se llamaba Tócome, que estaba en plena, yo creo que el sector del Marqués, por ahí, la California Sur. La California Sur, no, la California, sí, más o menos. La California Norte, por ahí. Sí, Tócome llegó. Justo antes donde está el líder. Es correcto. Ajá. Sí, por donde está el Marqués. Ajá. Eso llegó a ser en su momento la fábrica textil más grande de Latinoamérica. Imagínate tú. De Latinoamérica.
Y después, obviamente, ya cuando yo tenía conciencia y estaba en la universidad, un día me tocó visitarla, ya era una fábrica textil que ya estaba inoperativa. Las otras fábricas grandes se montaron en Maracay, que se llamaba Texfin, que era la otra fábrica de tejido que había montado don Esteban Sarikian. Después montaron la fábrica de tejido de tela de blue jean, que se llamaba Texfin, perdón, Jeantex. Texfin era la de tejido. Montaron fábricas de calzado, montaron fábricas metalmecánicas. Después, desde el punto de vista comercial, montaron las tiendas por departamento, que eran lo que eran la famosa Bazar Bolívar, Bazar Bolívar. que había montado la familia Gazarian. Después teníamos cientos y cientos de tiendas de zapatos. Los armenios estaban mucho en el comercio de zapatos, tanto en la fabricación como en la comercialización. Después también habían incurrido en la comercialización de telas, porque se juntaban y tenías al fabricante de tela y tejido, que era la familia Sarikian, y a su vez se juntaba con otro armenio y le decía, monta las tiendas de tela que nosotros, la fábrica te va a suplir a ti, al mayor, para que tú puedas hacer la venta y la atención al por menor. Y eso era lo que llegaba, y hablábamos antes de la ayuda, de que se ayudaban entre ellos. Alguien que le entregaba a otros armenios para que pudieran distribuir al por menor. Después, obviamente, también hicieron mucho trabajo en temas de joyería y trabajos relacionados con oro, y así llegaron a también estar involucrados en todo lo que era el tema de joyería en Venezuela. Eso era las grandes fuentes de trabajo y de producción que tenían los armenios en Venezuela. Qué recho. Bueno, eso hace un poco lo que hablábamos antes de juntarse y trabajar juntos para salir adelante como una raza unida, como una raza que no quería perder su identidad. Bueno, buenísimo, mi partner. Gracias por esta entrevista, qué bueno. Aquí lo vamos a colocar en IGTV, salió por YouTube y por LinkedIn Live y por Facebook Live, así que ya lo vamos a tener grabado. Aquí te dejo un fondo, te voy a poner aquí el fondo del Ararat. Ajá. Y la música armenia. Bueno, mi partner, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Juanca, todo el mejor éxito en tu proyecto, estamos a la orden. La próxima vez, si quieres hacer algo, avísame con más tiempo para prepararme mejor. Claro que sí. Dale, gracias. Un abrazo. Y podemos interactuar con unos videos, claro, y literatura y imágenes que tenemos de Venezuela que también ayudan. Claro que sí. Gracias, okay. Un abrazo. Bueno, gracias a ti. Saludos. All right.